La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Estamos ya casi a las puertas de la gran Semana Santa. Celebrábamos ayer el quinto domingo de Cuaresma con la curación de la resurrección de Lázaro. Vamos a pedir al Señor, que es el Dios de la vida y de la historia, que toque también nuestras propias vidas para que vivamos con mayor plenitud. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para comenzar orando. De la primera carta del apóstol San Pedro. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos, por vuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Quizá a alguno le ha extrañado que no comenzáramos el programa con el pasaje del Evangelio del domingo pasado, como habitualmente lo hacemos. He escogido este texto de la primera carta del apóstol San Pedro, porque es el primer texto que escuchamos, la primera lectura que escuchamos al comenzar este tiempo que llamamos la Semana Santa, al comenzar el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, en las primeras vísperas. Habiendo comenzado con el himno y con la preciosa salmodia, escucharemos después esta lectura, esta exhortación, que se nos presenta así Cristo y el valor de su sangre, el valor de su entrega y de su redención. Se nos dice, ya sabéis con qué os rescataron del proceder inútil, no con bienes efímeros, oro o plata, bienes efímeros, sino a un precio muy elevado, al de la sangre de Cristo. Y durante toda esta semana vamos a poner nuestra atención en la obra de la redención llevada a cabo por Cristo para nuestra salvación. Tantas veces valoramos los bienes materiales y serán importantes, pero hay algo aún más importante. Lo que Cristo ha realizado por nosotros se nos ha rescatado no con dinero, sino a un precio elevadísimo. El mismo Dios que se entrega por puro amor a cada uno de nosotros. Vamos a ir viendo algunas pinceladas de estos días de la Semana Santa y comenzaremos
con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y ese precioso cántico, los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor. En el Domingo de Ramos, la Iglesia recuerda la entrada de Cristo el Señor en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Por esa razón, en todas las misas se hace memoria de la entrada del Señor en la ciudad santa. Esta memoria se hace o bien por la procesión, o entrada solemne antes de la misa principal, o bien por la entrada simple antes de las restantes misas. La entrada solemne, no así la procesión, puede repetirse antes de aquellas misas que celebran con gran asistencia de fieles. Cuando no se puede hacer ni la procesión ni la entrada solemne, es conveniente que se haga una celebración de la palabra de Dios en relación con la entrada mesiánica y la pasión del Señor, ya sea el sábado al atardecer, ya sea el domingo a la hora más oportuna. Habiéndose convocado el pueblo cristiano, el sacerdote comienza como habitualmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de una breve monición, el sacerdote, con las manos extendidas, bendice los ramos y a los fieles que van a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos. La segunda de las oraciones piden que la fe de los que esperan en Él se aumente por esa celebración y que al levantar los ramos en honor de Cristo vencedor, seamos portadores, apoyados en Él, del fruto de las buenas obras. Una vez terminada la bendición, el sacerdote asperja con el agua bendita los ramos sin decir nada y después, de la forma habitual, el sacerdote o el diácono, si hay diácono en la celebración, proclamará el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, según cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas
y Juan, dependiendo del año litúrgico. A esta proclamación le acompaña el uso del incienso, si se quiere. Una vez realizada la proclamación del Evangelio, se hará una brevísima homilía en el cual el sacerdote o el diácono exhorta a los fieles a disponerse al comenzar esa celebración. Y allí comienza esa procesión hacia la iglesia donde se va a celebrar la Santa Misa. La primera antífona que se cantará junto con el Salmo 23 será la que hemos escuchado. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: «Hosanna en el cielo». En esta procesión, que se inicia con el acólito que lleva el incensario humeante, después la cruz que va adornada con ramos o con palmas, según la costumbre, después irán los ministros con los ciriales, con las velas encendidas, después el diácono que lleva el libro de los evangelios, y también se puede llevar el pasionario, el libro de la pasión. Después van los ministros ordenados y por último los fieles. Terminada la antífona correspondiente a los niños hebreos con el Salmo 23, el misal nos propone otra antífona, que reza así: los niños hebreos extendían mantos por el camino y aclamaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor», junto con el Salmo 46. Vamos a escuchar también esta antífona. Los niños hebreos extendían mantos por el camino y aclamaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Los niños hebreos extendían mantos por el camino y aclamaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». A esta antífona que hemos escuchado le acompañaría el Salmo 46, que dice así en alguna de sus antífonas: «Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría». Al terminar ya prácticamente la procesión, se canta el himno a Cristo Rey, gloria, alabanza y honor. Como Jerusalén con su traje festivo, vestida de palmeras,
Así canta el pueblo: gloria, alabanza y honor, gritad hosanna y haceos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Se nos invita a hacernos como esos niños hebreos, pequeños, chiquitos, inclinándonos ante el paso de Cristo, abriéndole paso y preparando nuestro corazón a aquel que vaya a llevar a cabo con la entrega de su vida la salvación del género humano. Y los cantores van proclamando las estrofas, como Jerusalén con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Después de volver a cantar el gloria, alabanza y honor, prosiguen los cantores: ibas como va el sol a un ocaso de gloria. Cantaban ya tu muerte al cantar tu victoria, pero tú eres el Rey, el Señor, el Dios fuerte, la vida que renace del fondo de la muerte. Fijaos qué palabras tan preciosas y tan vibrantes. El pueblo volvería a cantar gloria, alabanza y honor, y la última de las estrofas de este himno a Cristo Rey diría así, por los cantores: tú que amas a Israel y bendices sus cantos, complácete en nosotros el pueblo de los santos. Dios de toda bondad, que acoges en tu seno cuanto hay entre los hombres, sencillamente bueno. Es un canto precioso y vibrante que aclama a Cristo como el Rey que viene, como el Rey que viene a salvarnos. Una vez que entra la procesión en la iglesia, se canta el responsorio que vamos a escuchar a continuación, u otro canto que haga alusión a la entrada del Señor en Jerusalén. El misal propone este: al entrarse el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos profetizaban la resurrección de Cristo, proclamando con ramos de palmas: hosanna en el cielo. Como el pueblo oyese que Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su encuentro, proclamando con ramos de palmas: hosanna en el cielo. Este responsorio nos hace ver con claridad qué significan esos ramos que vamos a llevar en nuestras manos. ¿Lo habéis escuchado? Al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos profetizaban la resurrección de Cristo, proclamando con ramos de palmas. Esas ramas de palmas, esas ramas de olivo que después llevaremos a nuestros hogares son profecía de la resurrección de Cristo, esperanza de nuestra propia resurrección. Por eso, cuando los vemos colgados de los balcones o de las ventanas de nuestros hogares, son un testimonio público de fe, pero además un recordatorio para aquellos que los vemos de que un día nosotros resucitaremos como Cristo ha resucitado, como primicia de entre los muertos por nosotros. Al llegar entonces el sacerdote al altar, lo venera, lo puede incensar, va a la sede, se quita allí la capa pluvial si la ha usado durante la celebración y dice el Kyrie eleison y después la oración colecta de la misa, que rezará así: Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. En la proclamación de la liturgia de la palabra del domingo de hoy hay unas peculiaridades interesantes, probablemente conocidas por muchos, pero la rúbrica indica una posibilidad, no significa que lo hagamos ni mucho menos, pero es una posibilidad. Dice: la misa de este domingo tiene 3 lecturas y es muy recomendable, ojo, que se lean las 3. Ahora viene la excepción, a no ser que algún motivo pastoral aconseje lo contrario. Dada la importancia de la lectura de la historia de la pasión del Señor, el sacerdote
si es necesario por la índole de la asamblea, podrá decir que se lea una sola de las dos lecturas que preceden al Evangelio, o inclusive que se lea únicamente la historia de la Pasión, incluso en su forma breve. Estas normas solo pueden aplicarse en las misas celebradas con participación de pueblo. Es tremendamente interesante que se puedan escuchar todas las lecturas de la palabra de Dios, pues son profecía de la pasión de Cristo y sumamente interesantes, pero si fuera necesario, se pueden reducir a una sola lectura previa al Evangelio o solo el Evangelio de la historia de la pasión del Señor, que es importantísimo y nunca se puede suprimir. La primera de las lecturas que escucharemos el Domingo de Ramos es el tercer cántico del siervo del Señor, del profeta Isaías, y responderemos con esa antífona: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá a alguno le llame la atención que, habiéndose proclamado el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, en la liturgia de la palabra ya estemos cantando esas palabras de Cristo en la cruz, del Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero recordemos que no es obligatoria la participación en los oficios del jueves, viernes santo, y por eso la Iglesia da como alimento a sus fieles que quizás solo puedan acudir a la misa de domingo en domingo esta preparación con estas palabras de la misma pasión de Cristo. La segunda lectura es de Pablo a los Filipenses y nos expresa la humillación de Cristo y la exaltación que el Padre ha realizado de él, dándole el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Cristo toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y que toda lengua proclame: Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Antes de proclamar el Evangelio, se cantará el cántico de Filipenses tomado de la misma lectura que se ha proclamado. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Fijaos si es importante este fragmento de Pablo a los Filipenses, que se escucha como lectura y se canta como preparación a la historia de la pasión. La proclamación de la historia de la pasión es también peculiar, pues siguiendo una tradición antiquísima, no se lleva para esta proclamación ni cirios, ni incienso, ni se hace al comienzo el saludo habitual, ni se signa el libro. Fijaos qué interesante. Esta lectura se puede hacer por un solo ministro, pero lo más habitual es que se haga entre 3 ministros: el cronista, el que hace de pueblo de Sanedrín y el que lee los fragmentos reservados a Cristo. Esta forma de lectura de la pasión entre 3 ministros ayuda mucho más al pueblo cristiano a la comprensión del texto. Hay un canto muy importante en este Domingo de Ramos, que es el cántico del Hosanna al Hijo de David.
El domingo de Ramos escucharemos la proclamación de la Pasión del Señor según cada uno de los evangelistas. En el ciclo A, el actual, escucharemos la Pasión según San Mateo, en el B, según San Marcos, y en el ciclo C, según San Lucas. Bien sabéis que la Pasión según San Juan se reserva para todos los años, para el Viernes Santo. El Viernes Santo siempre escuchamos la Pasión según San Juan. Después de haber estado profundizando en el Domingo de Ramos, vamos a hacer un momento de oración con este canto tan precioso, Stabat Mater de Dvořák. Hemos escuchado esta interpretación del Stabat Mater de Dvořák. Vamos a introducirnos ahora en las primeras ferias de la Semana Santa, que aún son días cuaresmales. La Semana Santa, también llamada Semana Grande o Vivificante, se inicia con las 3 ferias del Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo. No son todavía días de la celebración de la Pascua, pertenecen aún al tiempo cuaresmal, pero sin embargo ya están orientadas hacia la celebración inmediata de la Pascua. Así,
El prefacio propio de esos días será el prefacio segundo de la Pasión del Señor, que reza así: se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. La liturgia viene determinada por la proclamación de los evangelios, el lunes de la unción de María en Betania, el martes la traición al Señor y el miércoles la preparación de la cena de Pascua. Los griegos denominan a estos 3 días de la Semana Santa el tiempo de la espera del esposo. Estos días, la liturgia bizantina cantará una y otra vez el tropario: la sala de tu banquete nupcial, yo la veo toda iluminada, oh mi Salvador, y no tengo el vestido nupcial para entrar a disfrutar de tu belleza. Ilumina, Señor, el traje de mi alma y sálvame. Señor, sálvame. También en las 3 primeras ferias de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles santo, se leerán los cánticos del siervo de Yahvé. El primero el lunes, el segundo el martes, el tercero el miércoles, el cuarto, que es el cántico del siervo de Yahvé más sublime, se reserva para el Viernes Santo. Son también significativas las aclamaciones que ocupan el versículo del Aleluya antes del Evangelio. Representan el saludo de la Iglesia a su Rey y Señor. Salve, Rey nuestro, que se dispone a dar su vida por la salvación del mundo. Los salmos son ya, durante esos días más que nunca, la oración del Señor en los días de su pasión. Es como abrirnos a la misma intimidad de Cristo. Todos deben orarse en boca del mismo Cristo. Son oraciones de Jesús al Padre en labios de su Iglesia y nos revelan los sentimientos más profundos de Cristo Jesús. Como hemos dicho, en la misa de cada día, lunes, martes y miércoles santo, se rezará el prefacio segundo de la Pasión del Señor, a excepción de la misa crismal que celebra el obispo en la catedral con el presbiterio y con todo el pueblo de Dios, que tiene sus textos y también su prefacio propio. Para dar a esa semana privilegiada mayor realce, sería recomendable que, si durante toda la Cuaresma hemos empleado principalmente la plegaria eucarística segunda, durante esas ferias usemos la plegaria eucarística tercera. En el oficio divino se usan los himnos propios de esa semana y se suprimen todas las celebraciones del santoral, tanto las locales como las universales. Y si concurriese, este año no se da, pero si concurriese alguna solemnidad, se trasladan al lunes después del segundo domingo de Pascua. Si hubiese varias solemnidades que concurriesen en los calendarios, por ejemplo, particulares, pues a los días siguientes, al lunes de la segunda domingo de Pascua. Las fiestas y las memorias que hubiesen esos días durante ese año se suprimirían. Terminamos así con estas preces cuaresmales, el tiempo de Cuaresma, que os invito a que hayáis aprendido en esta Cuaresma y cantado en vuestras parroquias. Escucha, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Hemos pecado contra ti. Quiero comenzar
esta exposición del Jueves Santo con un texto de San Efrén en su sermón cuarto. Dice así San Efrén: fue una tarde perfectísima, en la que Cristo cumplió la verdadera Pascua. Fue una tarde, la última tarde, en la que Cristo selló su doctrina. Tarde cuyas tinieblas fueron iluminadas. Tarde que hizo nueva la 14ª luna del día del sol. Dios mandó aquel día que la sinagoga inmolara al Cordero de la 14ª luna de Nisán, y que cada año fueran preparados los ázimos. En la noche, pues, de aquella Pascua, otorgó a su Iglesia el mandato que renovará la memoria del Cordero, Hijo de nuestro Dios, el cual, antes que para nosotros fuera entregado a la muerte, dio su cuerpo y su sangre. Aquella tarde en la que los judíos usaban los ázimos, Jesús constituyó a su Iglesia heredera de su sangre ante el mundo. Oh tarde gloriosa, en la que se cumplieron misterios tan grandes, fue sellada la antigua alianza y la Iglesia de los gentiles fue enriquecida. Tarde bendita, tiempo bendito, en que la cena fue consagrada. Mesa bendita que se convirtió en un altar para los apóstoles. En aquella cena, el Señor nos dio el alimento y la bebida espirituales, como lo había predicho Isaías. Después de escuchar este precioso texto del Sermón cuarto de San Efrén, quiero preguntaros, ¿cuál es el canto de entrada del Jueves Santo? Todos los años os lo pregunto, ya lo sé. ¿Os acordáis? ¿Cómo entramos al Jueves Santo? ¿Cuál es el pórtico? Vamos a escucharlo ahora. Nos autem gloriari. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que al comenzar el triduo pascual se nos presente así la cruz gloriosa. Hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida, nuestra resurrección. Por Él hemos sido salvados y liberados. No se nos habla del amor fraterno, no se nos habla de la Eucaristía y su institución, sino de la cruz. Es la dimensión pascual de la cruz la que se nos presenta como pórtico para entrar en estos días tan importantes. La oración colecta del Jueves Santo, ya terminamos la Cuaresma con la hora de nona del Jueves Santo, comenzamos el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la primera oración que rezamos es esta: Oh Dios, al celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Qué petición tan bonita. Te pedimos alcanzar por este gran misterio la plenitud de la caridad y de vida, que cuando vayamos saliendo de nuestras casas a la iglesia, a la parroquia, al convento o a la catedral, donde participemos de los oficios, pidamos esto a Dios. Quiero, como pediré en la oración colecta de la misa, alcanzar la plenitud de caridad y de vida por la celebración de estos divinos misterios. Las lecturas son todos los años las mismas, pues son preciosas y sublimes. En primer lugar, las prescripciones sobre la cena pascual en el Éxodo, en su capítulo 12.
El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Repetiremos como antífona del Salmo 115, tomando el texto de 1 Corintios 10. La segunda lectura será de Pablo a los Corintios. Cada vez que coméis y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. El Evangelio. Según San Juan, Cristo los amó hasta el extremo. Pedro no se deja lavar los pies por Jesús. En un primer lugar, Señor, lavarme los pies tú a mí. Y Cristo le tendrá que responder, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y Jesús le dirá, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Que nosotros también nos dejemos alcanzar por Cristo, tantas veces como a Pedro nuestra propia soberbia nos lo impide. Terminada la homilía, se procede al lavatorio de los pies, según lo aconseje el bien pastoral. El misal propone hasta 7 antífonas distintas. Aprendamos durante este año alguna de ellas para poder cantar con nuestras comunidades. Os pongo aquí la 6ª antífona. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor. Las antífonas 1 a 6 que propone el misal están tomadas del capítulo 13 de San Juan. La última, la 7ª, sin embargo, está tomada de 1 Corintios 13. Permanezcan en vosotros la fe, la esperanza y el amor. De estas 3, la más grande es el amor. Permanezca en vosotros la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, la más grande es el amor. La más grande es el amor. Terminado el lavatorio, la misa continúa como de costumbre con esa especial solemnidad. Os invito especialmente a que ese día empleéis la primera de las plegarias eucarísticas, el canon romano con sus embolismos propios de ese día. Cuidemos especialmente la celebración eucarística de ese día y después será el traslado del Santísimo Sacramento. Es interesante, aunque se permiten otros cantos eucarísticos, que ese día cantemos el Pange Lingua tal como se propone en el misal, bien sea en lengua latina o en castellano, que la lengua humana proclame este misterio. Recordad que las 2 últimas antífonas se reservan, la del Tantum Ergo, para cuando ya se ha depositado el copón con el Santísimo Sacramento en el sagrario de la reserva eucarística. No se llama monumento, se llama capilla de la reserva eucarística. No velamos a un muerto, sino a Cristo vivo, y le acompañamos en su pasión. Durante esa tarde y esa noche es importante que tengamos momentos de oración y acompañemos con horas santas a Cristo. Pero recordemos, hay que descansar, porque esto ha sido solo el pórtico del Triduo Pascual. Comenzaremos el primer día, Viernes Santo, el segundo día, Sábado Santo, el último, el domingo de la resurrección del Señor. Vamos a escuchar este canto de los improperios para el primer día del Triduo Pascual, el Viernes Santo. Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Después de que el sacerdote haya rezado y haya pedido junto con toda la Iglesia en la oración universal por todas las necesidades, se mostrará por 3 veces la cruz. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo, y después se cantarán los improperios. ¿Qué le hemos hecho al Señor, que al mismo que aclamábamos, después le abandonamos? Terminada la adoración de la cruz, se distribuirá la Sagrada Comunión. Recordemos cómo hemos empezado la celebración del Viernes Santo, con un profundo silencio y los sacerdotes postrados en el suelo, los fieles arrodillados. Hemos escuchado las lecturas y la pasión según San Juan. Un día de silencio, un día de recogimiento, un día de penitencia, de ayuno y de la abstinencia de la carne. Saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. No nos olvidemos en la importancia de ese día del trisagio. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. No solo proclamarlo en castellano, sino también con la fuerza que tiene la lengua griega, Kyrie eleison, en griego. Agios Joseos, Agios Isgiros, Agios Azantos, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Cantos que durante siglos han proclamado los fieles y que en este momento de la historia de la Iglesia no podemos perder. Recordemos que en el Viernes Santo, al terminar el oficio de la pasión y muerte del Señor, no se da la bendición, pues estamos en la unidad del triduo pascual. Hecha la genuflexión, en silencio, salen los ministros. Después se desnudará el altar, pero dejando sobre él la cruz con 2 o con 4 ciriales o candeleros. Es un día de silencio y de profundizar en el profundo misterio del amor de Dios por la humanidad.
Durante el día siguiente, el sábado santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración y ayuno. La Iglesia se abstiene del sacrificio de la misa, quedando por ello desnudo el altar, hasta que después de la solemne vigilia o expectación nocturna de la resurrección, se inauguren los gozos de la Pascua, cuya exuberancia inundará los 50 días pascuales. Se recomienda insistentemente que en ese día se celebre en las iglesias el oficio de lectura y las laudes, con participación de los fieles. Cuando eso no es posible, es adecuado preparar una celebración de la palabra o un ejercicio piadoso que corresponda al misterio de ese día. Pueden ser expuestas en la iglesia a la veneración de los fieles la imagen de Cristo crucificado, o Cristo en el sepulcro, o descendiendo a los infiernos, ya que ilustran el misterio del sábado santo, así como la imagen de la bienaventurada Virgen María de los Dolores. En ese día únicamente se distribuye la comunión como viático a los enfermos que estén moribundos a punto de fallecer, y según una antigua tradición, la Iglesia ayuna, porque el esposo le ha sido arrebatado. Se recomienda así que se observe también durante el sábado santo ese ayuno que ya había comenzado el viernes, a fin de que la Iglesia pueda llegar con espíritu ligero y abierto a la alegría del domingo de resurrección, que en mitad de la noche, después de haber bendecido el fuego nuevo y habiéndosenos presentado la luz del cirio pascual, la luz de Cristo, el diácono, el sacerdote o el cantor, explotará en alegría con el cántico del Exsultet, de la Santa Vigilia de Pascua. Exsultet evangelica turba celorum, exsultet divina misteria, et pro tantis regis victoria, tuba intonet salutari. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación, goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Pues nos despedimos ya con esta alegría de la resurrección del Señor, y es que todo el triduo pascual está inundado de la alegría de Cristo resucitado. Vivamos así esta Semana Santa en una preciosa dimensión pascual, en una espera gozosa de la salvación de nuestro Dios. La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.